Toda la ciudad a esta hora es un caos. Y obviamente en Ciudad de México este tramo que te lo puedes echar como en un minuto, te puede llegar a tomar como 20 minutos, ¿no? Generalmente cuando sales de tu trabajo a estas horas, muchas veces optas por tal vez hacer otra cosa, tomarte un café, visitar a una persona cerca de tu trabajo y esperar a que transcurra el tiempo para que pase lo que sería la fase de tráfico, que generalmente baja por ahí de las 8 o 9 de la noche, ¿no? Y el cambio pues es bastante evidente porque particularmente pues sí se nota mucho el cambio de tiempo que haces en cada traslado, ¿no? Entonces aquí estamos en Iztapalapa, vuelvo a repetir. Toda la zona de la izquierda pues es una Iztapalapa que medianamente conozco, es muy amplia y ustedes verán que es muy muy transitada. ¿A dónde va toda esta gente de la zona oriente? Pues es muy diverso, pero la zona oriente de la Ciudad de México se podría decir que es la zona que concentra mucho de la población que viaja al centro de la ciudad, viaja por ejemplo a la zona poniente de la ciudad y hace ese transcurso de transporte, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas que se tienen en el periférico en general? Y hablando del periférico oriente para viajar, si no tienes automóvil, hay una red de transporte público que se conoce como RTP, que son esas unidades que tenemos enfrente, que son de color verde. Y obviamente están los famosos peceros, ¿no? Actualmente en la Ciudad de México pues ya no hay tantos peceros en algunas regiones. Estos se han cambiado por camiones que son un poquito más grandes, como es el que tenemos enfrente del RTP. Y generalmente pues te hacen toda una ruta bastante amplia por el periférico oriente. Yo que sepa, y creo que eso es real, no hay una ruta de RTP o de transporte público que le dé la vuelta a todo el círculo del periférico. Lo hace por ciertos tramos, ¿no? Entonces, porque esto es bastante extenso. El periférico en general también atraviesa el Estado de México y eso pues hace un cambio obviamente de ruta de transporte público de la Ciudad de México al Estado de México y suele ser un poquito complicado, ¿no? En esta región que vamos transitando, tal vez lo más importante es que vamos a atravesar una de las avenidas más importantes, que es de origen inclusive prehispánico, que es la calzada de Ermita Iztapalapa. Esta calzada de Ermita Iztapalapa sobre periférico la transitas por arriba. Y en esta intersección entre periférico y calzada de Ermita Iztapalapa hay cosas muy interesantes. Tenemos la ruta del cablebús. El cablebús que vamos a ver ahorita que estamos aquí es uno de los más icónicos de la Ciudad de México, uno de los primeros que se instauró. Y fue un cambio importante porque a partir de ahí se dieron varios cambios, ¿no? Y en esta parte de aquí, este cablebús, pues llega a lo que sería el Metro Constitución. Otra parte importante es que arriba de lo que sería este puente, hay otro puente por el que transita una línea de lo que sería el trolebús. Por todo, que lo estamos viendo ahí. Ese es el trolebús y ese es el cablebús. Entonces, una parte muy importante que no se comenta, o que sí se comenta a pocos rasgos, es que todo esto ha mejorado mucho la comunicación de la zona oriente, porque el metro solamente llegaba casi hasta acá, hasta Constitución, y para ir más para tu lado derecho, pues era muy dificultoso, muy peligroso, etc. Actualmente puedes tomar el trolebús y el cablebús y te dejan muy cercano de lo que sea Santa Marta Catitla, que está muy cercano a la salida de Puebla, y ahí vive mucha gente, ¿no? Pero bueno, eso es un detalle importante que es bastante notorio, ¿no? Y sigue siendo transporte público, todo esto es muy, muy importante. Aquí estamos viendo el Parque Lineal, que les había comentado. No recuerdo si se llama Vicente Guerrero, pero toda esta zona del lado izquierdo estaba totalmente abandonado. Era pasto, no había nada. Y ahorita pues está muy seco el pasto. Probablemente están esperando la época de lluvias. Reverdece y salen muchas flores. Y estaba totalmente cerrado. Ahora si ves es totalmente abierto. Hay zonas para caminar. Ahorita es un miércoles, pero el fin de semana está lleno aquí. Hay palapas donde hacen fiestas, hay juegos infantiles que son relativamente nuevos y son zonas de esparcimientos. Creo que también hay como vigilancia, entonces pues es bastante bueno.
Y es bueno porque aquí en Iztapalapa no había más que calles y casas, y generalmente no había zonas de recreación. Algo muy polémico que vamos a ver también un poquito más adelante es que hay otra utopía. Hay una utopía que se quiso hacer como estilo museo, que también la hicieron, pero fue un poquito cuestionado porque al final de cuentas como que no tuvo mucha utilidad, casi al final de este parque lineal, y se le conoce como la utopía del barco, de la utopía, ¿no? Y lo tenemos al final. Y sí, precisamente parece como un barco. ¿Y qué es esto? Pues es un museo interactivo. Y es un museo interactivo que generalmente pues hace proyecciones digitales, como acerca de algunas temáticas, ¿no? Se ha criticado mucho su costo. Ahí lo estamos viendo, es ese blanco. Tiene forma como de barco. Ya es casi al finalizar este parque lineal. Y tiene una pantalla, tiene una palapa. Y sinceramente yo lo he recorrido por fuera como ahorita, y lo veo así como está ahorita. Casi siempre vacío, a veces se ponen a vender. Pero no se ha vuelto en estos años un punto conocido, recurrente, ¿no? Como que no ha tenido un uso definitivo o útil. Entonces es algo que se puede llegar como a criticar, o que tiene críticas como no muy positivas, ¿no? Estamos atravesando el eje 6 sur. Algo importante que hay por aquí en esta zona de la Ciudad de México es que se encuentran unos cuarteles de la Guardia Nacional del lado izquierdo. Ahorita los vamos a ver. Se alcanza a ver inclusive un avión que tienen, yo supongo, para entrenamientos, la bandera de México y la bandera de la Guardia Nacional. Seguimos en Iztapalapa para que vean que es bastante amplio Iztapalapa, ¿no? Y es interesante estos cuarteles de la Guardia Nacional porque antes era de la Policía Judicial y antes de la AFI, y pues obviamente pues has visto cómo cambian los logos con el paso del tiempo. Si ustedes ven a estas alturas pues está un poquito más despejado el periférico. Seguimos en Periférico Oriente y vemos del lado izquierdo pues las instalaciones de la Guardia Nacional. Del lado derecho vemos bodegas de compra, en mayoría de price shoes. Aquí viene mucha gente que vende en los tianguis a surtirse de zapatos, etcétera. No es la única tienda, es la única que está aquí en este lado de la ciudad. Generalmente estas tiendas están como por del lado de Vallejo, que es la zona norte, norponiente de la Ciudad de México. Y ahí vemos las instalaciones de la Guardia Nacional, son bastante amplias. Vemos como hangares. Es interesante. De este lado que tenemos del lado izquierdo vemos un pequeño campo donde se juega fútbol americano, tanto femenil como masculino. Y bueno, aquí lo interesante que es que al menos se alcanza a ver de que juega ahí o entrena lo que sería las Panteras Negras. ¿Quiénes son las Panteras Negras? Pues generalmente muchos equipos de fútbol americano están afiliados o tienen vínculos con un origen universitario. Si bien en la UNAM son los Pumas de la UNAM, los universitarios, y pues obviamente tienen varias facultades, pero generalmente la principal del fútbol americano es pues CEU, y del Politécnico son los Burros Blancos del Politécnico, o las Águilas Blancas, también puede ser uno de sus nombres. Pues la Universidad Autónoma Metropolitana, que tiene obviamente una presencia muy importante aquí en la ciudad, considerada como la tercera universidad pública más importante del país, o por lo menos del área metropolitana, pues tenía en sus inicios un equipo de americano que se conocían como las Panteras Negras de la UAM. La Pantera Negra pues es el símbolo, la mascota de la UAM, así como los Pumas son para la UNAM y los Burros Blancos para el Politécnico. Entonces en la época de 1980 ganaron el campeonato 2 veces, creo que de la división universitaria, y con el paso del tiempo fue retirando el apoyo a la parte deportiva de fútbol americano de la UAM. Actualmente el equipo se conserva por vía de lo que yo sé que es como un patronato o tal vez una comunidad de exjugadores,
y pues no tiene como actividad dentro de la propia universidad, pero sí por medio de parques externos. Este parece que es uno de sus parques y donde manejan algunas divisiones como femenil e infantil. Su zona de operaciones está como por Cuemanco, que ya es el periférico sur, donde también está la UAM Xochimilco y la rectoría. Entonces es importante, ¿no? Del lado derecho tenemos lo que están viendo, ese muro es una división de la Marina. Y sí, hay Marina en la Ciudad de México, a pesar de que no tenemos playa. La Marina tiene presencia. Una de las presencias más importantes pues es esta que está en la zona oriente. Aquí puedes encontrar algunas tal vez fábricas. Desconozco qué finalidad tiene esta área de la Marina. Pero por ejemplo tenemos la Marina aquí, tenemos la Marina Sur en Cuauhtémoc con algunas zonas habitacionales y unos pequeños hospitales. Tenemos la Secretaría de Marina en la zona de Cuapa, que es ya la Secretaría la importante. Y tenemos el Hospital Naval y algunas escuelas de la Naval que se especializan aquí. Entonces es interesante esta zona. Donde nos encontramos, Periférico Oriente, y vamos a dar vuelta sobre Avenida Tezontle, que se le conoce también como una avenida que cruza de lo que sería, viendo el mapa, de derecha a izquierda la Ciudad de México, y sigue siendo Iztapalapa. Ustedes ven, es enorme Iztapalapa. Obviamente Iztapalapa tiene unas zonas peligrosonas, otras no tanto, y yo creo que si alcanzas a ver en una misma mirada ves carros bonitos, carros feos, casas bonitas, casas feos. Como que Iztapalapa es un mix de muchas cosas, ¿no? Y obviamente hay zonas de Iztapalapa que definitivamente el mix es más malo que bueno, ¿no? Pero particularmente aquí en esta zona oriente es muy importante porque este punto es casi el punto del limítrofe. No estamos en el límite, pero ya estamos acercándonos a los límites de Estado de México y de Ciudad de México. En estos límites encontramos dos puntos importantes. Iztapalapa, que es donde estamos, y ya del lado derecho, muy del lado derecho y casi también enfrente, tenemos una zona muy conocida del Estado de México que es Nezahualcóyotl, que también está bastante conocida por varios de nosotros. Otro medio de transporte muy importante en la Ciudad de México pues es el Metrobús. En particular este Metrobús atraviesa de la zona oriente a poniente la Ciudad de México. Este Metrobús sale de lo que sería Tepalcates. Tepalcates está particularmente del lado derecho y se encuentra sobre la avenida Ignacio Zaragoza, que ya es prácticamente la antesala de la autopista México-Puebla. Entonces tú puedes tomar tu Metrobús y te deja directamente hasta Tacubaya. ¿Dónde es Tacubaya? Viendo el mapa de frente, sería del lado izquierdo. Zonas cercanas de Tacubaya, pues particularmente sería, por ejemplo, la zona cercana a Chapultepec, etcétera. Entonces, como ustedes ven, ahorita del centro para la zona oriente, que es donde estamos, y van a ver que los metrobuses están llenos, o sea, porque la gente ahorita regresa y los metrobuses van llenos, atascados, ¿no? Y del lado izquierdo van menos llenos. Conforme va pasando las horas, como estas horas, vas a ver que casi van vacíos desde Oriente a Tacubaya. Entonces, particularmente esto se repite de manera inversa en la mañana. En la mañana, ¿cómo es? Pues a veces tienes que esperarte a tomar el metrobús varios turnos porque a veces no entras de que hay tanta gente, ¿no? Pero esta es la alternativa que tiene aquí la ciudad. De hecho, donde hay metrobús y donde atraviesa el metrobús, generalmente no hay peceros o transporte. Pueden llegarlos a atravesar porque es una zona que pueden atravesar, pero no van a la par circulando por la misma avenida porque fue una de las condiciones para poner el metrobús. Entonces es bastante interesante en ese aspecto, ¿no? Y como ustedes ven, pues ya hemos comentado varios tipos de transporte público en la Ciudad de México: trolebús, metrobús, pecero, RTP. O sea, la red de transporte público en la Ciudad de México está fuerte. O sea, no hay cómo no moverte, ¿no? Y a veces para moverte necesitas solamente 5 pesos, ¿no? Ahora, ¿por qué viajamos en carro? A veces los que estamos en la Ciudad de México. A veces puede ser por costumbre o a veces puede ser por necesidad. ¿Necesidad de qué? Generalmente puede ser la necesidad de que transportes con otras cosas. Por ejemplo, yo en este momento llevo una silla de ruedas, que sería muy difícil transportarla en estos transportes públicos por la hora pico.
Y porque también a veces en la noche los servicios públicos tienen cierto horario, ¿no? La mayoría de los servicios públicos entre 11 y 12 de la noche terminan. O sea, aquí dice que la mayoría de la madrugada te las tienes que arreglar con un taxi, ¿no? Algo que también se ha dado en los últimos años aquí en la Ciudad de México es que está creciendo, como ustedes lo habrán visto por todo el traslado, está creciendo de manera dinámica y brutal lo que sería el uso de la motocicleta. Y obviamente pues es normal. Miren, algo muy típico aquí de la Ciudad de México, sobre todo de la zona de Iztapalapa. Enfrente tenemos un automóvil negro que no tiene placas. Generalmente esto llega a suceder en la Ciudad de México, pero llega a suceder porque en zonas limítrofes entre Estado de México y Ciudad de México a veces llegan a cruzar y atravesar esto porque pues, está muy cerca de atravesar Estado de México con una avenida y ya las patrullas de la Ciudad de México pues ya no los pueden detener o algo así. O ustedes verán que hay muchas placas de Morelos, Estado de México. Y eso también tiene como su tema aparte, ¿no? Importante. Bueno, no quería dejarles de comentar que otra zona muy importante de Iztapalapa, ya vamos a acabar de cruzar Iztapalapa y vamos a pasar a Venustiano Carranza, que es otra alcaldía de Iztacalco. Pero bueno, esta zona del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, es la famosísima Colonia Agrícola Oriental. La Colonia Agrícola Oriental es una de las más conocidas por varias circunstancias, pero por ejemplo, hablando de la parte culinaria, tienen muchas áreas de comida como popular. Pero una de las áreas más populares, para mi gusto, y conocidas aparte de otras, es por ejemplo lo que serían las tortas gigantes de la Sur 12, porque las calles aquí se llaman como Sur, Oriente, etc. En la Sur 12 está una de las tortas más grandes de la Ciudad de México, que son las tortas gigantes de la 12. Ha tenido tanto éxito esa tortería, ya ha sido conocida, ya tiene tanta historia que ya tiene 2 sucursales. Tiene una en Tlalpan y tiene una en Cuapa. Entonces es muy conocida porque en internet van a buscar y las tortas, que son como de pan y contenido, pues son realmente gigantes, ¿no? Son importantes. Seguimos sobre Tezontle. Otro dato importante al manejar aquí en la Ciudad de México es que tienes que tener precaución porque las avenidas tienen límite de velocidad y algunas tienen fotomultas y te pueden llegar a fotografiar y con el tiempo pues te pueden instaurar una multa. Y esto va muy de la mano con lo que serían las placas, que es lo que estaba comentando. Bueno, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, en términos generales aquí en la Ciudad de México, si sabes manejar en la Ciudad de México, podría decir que puedes manejar prácticamente en cualquier lugar del mundo, porque aquí el manejo es muy agresivo. Ustedes han visto que se cierran los carros, las calles son muy estrechas, hay gente que maneja bien y hay mucha gente que maneja muy mal. Entonces, particularmente, si tú sabes manejar en la Ciudad de México, prácticamente ya la armaste, como se dice. Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí en la Ciudad de México? Hay límites de velocidad que pueden ser 30, 40, 50 y lo máximo que puede circular es 80 kilómetros por hora. ¿Qué pasa si rebasas los 80 kilómetros por hora? Pues te pueden meter una multa si hay fotomultas, ¿no? ¿Qué es la fotomulta? Pues es una cámara que se monta. Por ejemplo, en este poste estamos viendo una cámara, pero es vigilancia de la Ciudad de México. Pero hay unas cámaras que son fotomultas, te toman la multa y ya te lo cargan en el sistema y tú cuando quieres verificar tienes que pagar para poder verificar. Pero ¿qué pasa con placas foráneas como la del carro que tengo aquí enfrente? Y esto sucede muy regularmente. Tú puedes ir circulando, como ahorita lo voy a hacer como a 50 kilómetros por hora, que es el límite de esta avenida, y atrás puede ir un carro y te está pite y pite, que quiere que te quites porque él va más rápido. Y generalmente se lo hacen carros que no son aquí de la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la máquina les toma multa a placas que no son de la Ciudad de México? Registra la multa, pero como son de otro estado y como no hay comunicación ni un convenio de multas, pues realmente no pagan nada, ¿no? Entonces, generalmente en el Estado de México, en Morelos, pues muchos carros son los que rebasan los límites de velocidad y a veces yo me he llegado a enterar de conocidos que tienen carros emplacados en las ciudades periféricas del Estado de México y Ciudad de México que tienen multas de hasta 20 a 30 mil pesos. Entonces lo que hacen cuando tienen la necesidad de tener un trámite que les involucra la multa y el pago de la multa enorme, reemplacan. Entonces eso les da mucha ventaja, como el carro que tenemos que no tiene multas, él seguramente si lo llegan a detener
saco un papel del Estado de México, no hay ningún problema. Y aquí enfrente, estos 3 que tengo son del Estado de México. 1, 2 y 3. Y si ustedes ven, pues va más rápido que yo. Ventajas y desventajas, pues realmente tener placas del Estado de México ya es algo que haces como por defecto. Bien, aquí tenemos Estado de México y estas viejitas de la Ciudad de México. Realmente los que emplacamos carros en Ciudad de México son un poquito de clientes cautivos de la ciudad. No tenemos como muchas opciones. Aún así hay gente que con placa de la Ciudad de México en zonas de 80 van a 120, ¿no? Entonces regularmente es malo. ¿Qué opino acerca de eso? Pues bueno y malo, porque mira, bueno, porque a 80 kilómetros por hora te da un poquito de más velocidad de reacción. Si se te sale alguna persona, si atraviesa un carro, todavía alcanzas a frenar y todo lo demás. Y generalmente con velocidades mayores de 100, pues eso no llega a suceder de la misma manera. Entonces generalmente siempre